a una persona el que le empiece a hablar a una compañía para tratar de venderle un servicio que nunca solicitó y que tiene el número de su casa, su dirección, cuántas son de familia, dónde vive, qué carro tiene. Me parece que el hecho de que se haya regulado de una manera tan decisiva la protección de los datos personales en poder de los particulares va a hacer pensar a los particulares la responsabilidad que es tener información de la sociedad, que eso no se había resuelto, y obviamente las sanciones, que son bastante altas, van a hacer pensar 3 veces a las compañías privadas cuando quieran vender sus bases de datos. Entonces yo sí estimo que es un avance importante. Me parece un atino que no se cree otro órgano, que se utilice el mismo órgano que ya tiene un presupuesto y que obviamente va a generar un área específica para la protección de datos personales en manos de particulares, pero yo estimo que es un avance importante, que se están logrando avances importantes y que esos avances son eso, participación de la sociedad en temas coyunturales. Para abundar en el ejercicio práctico y en los alcances de esta ley, habla el consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Salvador Guzmán. Bueno, en principio yo creo que viene a llenar un gran hueco que hay en materia de transparencia, porque precisamente la protección de datos personales es otra faceta del derecho de acceso a la información. Es, digamos, el límite que hay. Eso es por un lado, como en términos generales. Es algo que establece ya la reforma al artículo 6 constitucional del 20 de julio de 2007, y esto viene a materializarlo en una ley general que ya fue aprobada por el Congreso General aquí en la Ciudad de México, y que es un paso importantísimo precisamente, y pareciera redundancia, para proteger los datos de las personas, sobre todo en manos de particulares. Ahora, con esto, ¿qué podemos esperar? Hasta hace algunos meses la población en general recibía llamadas en su hogar, llamadas en el teléfono móvil, que muchas veces irrumpían en la intimidad. ¿Qué se puede esperar a partir de la creación de una ley que protege los datos personales, principalmente de aquellas empresas telefónicas, aseguradoras, etcétera, que poseen información de cada uno de nosotros? ¿Esperamos un cambio? ¿Esperamos un tratamiento distinto? Debemos de confiar ya en que la información que estamos dando cuando contratamos un servicio no va a recaer en manos de gente que al rato lo va a comercializar. Pues yo creo que esta ley nos abre la puerta para que la persona pueda determinar sobre la información que da a una empresa particular, a un servicio particular del que tú quieras. Bancario, comercial, cualquier trámite ante una empresa particular. Yo creo que sin la ley pues se deja al arbitrio de los particulares el manejo de esa información, inclusive la venta o la transferencia de esa información a otra empresa. Pero esto finalmente lo va a limitar, lo va a regular, va a poner los puntos sobre las íes para que la persona pueda determinar el uso de su información en manos de particulares. Claro. Los institutos y comisiones de transparencia, ¿qué papel jugarán en este caso cuando se trata de una ley federal y donde solamente determina que el órgano garante sea el IFAI? Pues yo creo que en algunos estados ya se regula localmente la protección de datos personales. En algunos tienen alguna ley de protección de datos personales que ya la han trabajado en el ámbito local precisamente, pero yo creo que esta ley general viene a reforzar lo que ya está en el ámbito local. Esa es la gran importancia. Viene a reforzar, y digamos, este marco regulatorio incide en preservar un derecho que se abre con que es la protección de los datos personales, que si bien estaba en el ambiente, se mencionaba en este tema de la transparencia, pero es algo que todavía no estaba precisamente regulado. Como toda ley, la de protección de datos personales en posesión de particulares es perfectible y nace con algunas limitaciones, de acuerdo a lo que manifiesta el comisionado del InfoDF, Salvador Guerrero.
¿Cuáles son esas debilidades, hablando ya de esta ley de datos personales, que hacen que la califique como una ley light? Como una ley de hecho, es un avance, hay que decirlo, yo en eso coincido con la comisionada presidente del IFAI, Jacqueline Pechart, es un avance, tapa un agujero, nos dice por ahí, pero hay otros que no tapa, de hecho vienen desde el nombre de las limitaciones, dice Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Y qué hay de los datos personales en posesión del Estado? Es decir, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, del RENAPO, del RENAO, del IFE, de todas las instancias que tú quieras de carácter federal. ¿Dónde está la protección de datos personales ahí? Y segundo punto muy importante, que al mismo tiempo es un avance y revela una limitación, se establecen sanciones. La sanción mayor es una multa de entre 16 y 18 millones de pesos según la multiplicación que hagas del salario mínimo. Ello implica, por ejemplo, que la telefónica, a propósito de una discusión reciente que hay sobre el Renault, la telefónica mayor, que tiene el 68% del mercado, que es una telefónica que se distingue por su publicidad de un globo que anda por todo el globo, valga la redundancia, la publicidad, los ingresos de esa telefónica diarios equivalen a 21 veces esa multa. Entonces, ¿qué tan inhibitoria de una mal manejo, mala administración, dolosa o culposa de los datos personales de una base de datos enorme? ¿Qué tan inhibitoria de ese mal manejo podrá ser una multa que equivale a una cantidad que representa menos de 1/20 del ingreso diario de esa compañía? Entonces, aquí te estoy planteando que sí es un avance que haya sanciones, pero esas sanciones son muy pequeñas y yo diría que siempre se discute que si las leyes deben tener o no dientes, es decir, formas de castigar, como son las sanciones, las multas. Pues esta ley sí tiene dientes, pero son dientes de leche. El académico y promotor de los derechos humanos, Sergio Aguayo Quesada, señala las repercusiones que tendrá la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y los beneficios que conlleva para la ciudadanía. Que exista una ley de datos personales es la mejor noticia, falta una ley de archivos, por cierto, está pendiente porque la obligación no solo que se preserven, sino que se hagan los archivos para saber qué pasa aquí, qué pasa allá. Bien, en una democracia aún tan imperfecta y de baja calidad como la nuestra, siempre hay conflictos entre derechos. El ejercicio de la democracia es un choque y una fricción permanente entre derechos. Por tanto, la exigencia de acceso a la información choca con la resistencia que alguien pueda tener a que no se difunda información sobre su vida privada o sobre sobre su esencia como persona. Es legítimo. Ahora, ¿dónde están los límites? No hay claridad y depende al país al que se observe, es la respuesta que se tiene. Hay países en los cuales, por ejemplo, varía porque tiene que ver también con razones culturales. Te pongo un ejemplo clásico. John F. Kennedy era mujeriego, pero en los años en los que era presidente y mujeriego y andaba con Marilyn Monroe, entre otras beldades de la época, los medios de comunicación eran muy cuidadosos de no transgredir la vida privada. Y en ese momento había una separación muy clara entre vida pública y vida privada. Eso ya se acabó en Estados Unidos. Lo mismo podemos ver en el Reino Unido y España, las monarquías, el tratamiento mediático es diferente. En Reino Unido los destazan a las reinas y las princesas en su vida privada. En España hay un silencio reverencial. En México estamos todavía intentando determinar hasta dónde llega la vida privada y la vida pública, y eso, la demanda de Marta Sagún contra Olga Warnat, o contraproceso por la difusión de su anulación del matrimonio dada por la Santa Rota del Vaticano, pues es un ejemplo. Ahí, ¿qué es público y qué es privado? No hay respuestas fáciles, pero sí esta ley que le da la responsabilidad al IFAI, según me decías tú antes de empezar la entrevista, de decidir cuáles son los límites, es la solución institucional.
tiene que haber una institución especializada que se ponga a revisar caso por caso y decida que aquí sí procede y allá no procede. Es decir, porque a veces la vida privada sirve como mecanismo para encubrir deshonestidades o corrupciones. Y a veces